Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El Fenal, La Casa del Libro y otros. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago también reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis ver en mi canal. Hago novelas espontáneas de viva voz, es decir, según me va surgiendo, como La Torre de Piedra en la costa del Castillo de la Imaginación, que también podéis escuchar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que es esencial dentro de lo que es la fe, dentro de lo que es la vida de cualquier cristiano, la vida de un creyente en Dios, en Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y en su Hijo Jesucristo, cómo es, qué supone creer en Dios, qué supone aceptar a Cristo y qué es lo que ha ocurrido con estos grandes hombres y mujeres de la Biblia que fueron profetas de Dios y le dijeron sí a Dios, y veremos cómo a lo largo de la historia qué es lo que les ha implicado en decirle sí a Dios. A diferencia de otros que le dijeron no, que le fallaron a Dios, como Adán y Eva y otras personas, tenemos los grandes hombres de la Biblia, que yo ya había hecho unas conferencias dedicadas a estos grandes profetas o voceros de Dios. Empecé con Abel y luego con Enoc, que en realidad Enoc fue el primer profeta de Dios, que se le reconoce como el primero que caminó con Dios, así lo dice la Biblia en el Génesis, en los primeros capítulos, que nos habla de este hombre que caminó con Dios y Dios le arrebató, quizás para no ver la maldad de este mundo, a los 365 años, el padre Matusalén y bisabuelo de Noé. Y entonces, ¿qué es lo que le implicó? ¿Qué es lo que de alguna manera, qué consecuencias trajo en su vida y qué sufrimientos y padecimientos trajo a su vida? Porque evidentemente el decir sí a Dios implica una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades que no todo el mundo quiere aceptar, porque esta es otra. Muchas veces vemos personas que, esto ya lo he dicho, que no son creyentes porque no quieren aceptar lo que supone ser un creyente, ser un cristiano y decirle sí a Dios. Ahí vemos el ejemplo primero de Abel, que es el primer justo que nos menciona la Biblia, el primero que le dijo sí a Dios, que fue muerto por su hermano Caín, y que la ofrenda que le dio a Dios fue aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que era temeroso de Dios y en realidad toda su vida, o la corta vida o la mucha vida que le tocó vivir, siempre fue un hombre que cumplió las normas del Señor. Y cuando murió, sabemos que se le reputó por justo, porque lo dice la Biblia y lo dijo Cristo, el justo Abel. Sabemos el sufrimiento que tuvo, porque bueno, fue asesinado, el primer homicidio que registra la Biblia, por desgracia, y así como las consecuencias del pecado de Caín sabemos lo que le trajo, también vemos a Abel, que aunque se supone que no vivió mucho, vemos, aunque fue un sufrimiento el que tuvo, sin embargo, se le abrió la gloria de los cielos y está con Dios. Pero vamos un poco más a hablar de personajes o de profetas que vivieron más que Abel, porque Abel no llegó a ser profeta, porque en principio no se habla de profeta de él y porque además no le dio tiempo. Enoc, por el contrario, le dice sí a Dios, ya sabemos, bueno, hemos hablado de la conferencia de Enoc, pero lo importante es qué padecimientos y qué le trajo, o qué le representó este sí a Dios. Desde el mismo momento en que Enoc
decide servir a Dios, ponerse al servicio de Dios, empieza a tener una oposición tremenda al mandato que tiene. ¿Por qué? O al mandato, de alguna manera, que Dios le da. Porque todos aquellos que aceptamos a Dios, todos aquellos que somos cristianos y hemos aceptado a Jesucristo, que es la llave para ir a Dios, desde que ya muere Cristo y ya se le acepta a Jesucristo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esto nos va a representar una serie de peligros. Esto he hablado con lo que la vida del cristiano, las pruebas del cristiano, lo que se va a enfrentar, una vida de peligros y de disgustos continuos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al mundo. El mundo va por un camino y nosotros vamos por el otro. Entonces Enoc, en aquel tiempo terrible que vivió, nos dice la Biblia que la maldad se fue extendiendo, porque bueno, ya viene lo de las hijas de los hombres, las hijas de Dios que se juntan y salen los nefilim, los gigantes de la antigüedad que van a causar tanto mal a la humanidad. Pues ya había tal perversión y tal suciedad que Dios ya había decidido crear un diluvio. Y luego esto se lo advirtió a Enoc, se lo advirtió a su hijo Matusalén y luego a Noé, que es cuando le dice: estoy cansado de la humanidad, de alguna manera me arrepiento de haber creado a los hombres, al mundo, pero él reserva un resto, como siempre, que va a ser Noé y su familia. Estos van a ser salvados y esto va a ser, de alguna manera, el inicio de una nueva humanidad. Pero Enoc, que es el anterior a todo esto, el bisabuelo de Noé, seguramente ya lo sabría esto que iba a ocurrir, y él, además de que, bueno, él va dando, camina con Dios, luego él tenía dentro de sí, porque se lo dijo Dios, ya tenía el Espíritu Santo, de ir predicando la palabra. Él no se lo guardó, sino que todo esto se lo dijo a Matusalén. Todo esto luego fue transmitido por la tradición, se lo transmitió a Noé, Noé se lo transmitió o fue transmitiéndolo a sus hijos, Sem, Abraham, y después viene a Moisés, que es el que escribe de alguna manera los 5 libros de la Biblia. Pero que recordemos que no es fácil, muchas veces nos vamos a encontrar con muchas oposiciones porque la gente no entiende la palabra de Dios, o no la quiere entender. El mundo va a lo que va, a los bienes materiales, al disfrute, tal, y no piensa en lo que es la palabra de Dios y lo que implica. Enoc tuvo dificultades, luchas, y quién sabe si no fue por esto, porque Dios lo arrebata, es el primero que hay el rapto, lo arrebata para sí, después de que, bueno, había tenido a su hijo Matusalén, y seguramente, claro, tuvo más, pero bueno, la Biblia se centra siempre normalmente en el primogénito o en el que considera más importante para los planes del Señor, y lo arrebató al cielo. Pero ya dejó un legado que recogió su hijo Matusalén, y luego esto se lo transmite a sus hijos y se lo transmite a sus descendientes, sobre todo a Noé. Entonces, esta es la lucha que tuvo Enoc. Enoc luchó contra una sociedad injusta, contra una sociedad que estaba pervertida, que estaba sucia, y tuvo que aguantar burlas, que nos lo dice la Biblia respecto de Noé, que se reían de él, que se burlaban de él, que le insultaban, que, bueno, incluso a lo mejor hasta que le agredían. ¿Todo por qué? Porque estaba diciéndole sí a Dios. El mundo estaba lleno de politeísmo, a partir de, no solamente de la Torre de Babel, porque esto es antes, cuando no, por demonios, por doctrinas que eran completamente diferentes a la palabra de Dios. Y por eso se nos dice que no, que era el séptimo de la generación después de, o sea, descendiente de Adán, de nuestro primer padre, es el que camina con Dios. Es el justo Enoc. El justo no, que también lo dice la Biblia. El que sigue la palabra de Dios. Entonces, aquel que sigue la palabra de Dios, fijaos lo que le está ocurriendo. Eso es una responsabilidad, como aquel que está en un trabajo, aquel que tiene cada vez más responsabilidad, cada vez hay más. Todos tenemos una responsabilidad en la casa, en la familia, en el trabajo, donde sea, pero todos tenemos una responsabilidad, y la mayor es el libre albedrío. Desde el mismo momento que ya tenemos uso de razón, tenemos que decidir el bien o el mal. No hay neutralidad, esto también lo he dicho, pero tengo que volver a repetirlo. Seguir a Dios no es fácil. No es fácil. Las circunstancias nunca son agradables y Dios quiere de nosotros, ya que
Cristo muere en la cruz, su Hijo, que nosotros de alguna manera, le digamos que sí. Nosotros nunca podremos, ni aunque vivamos 2000 años, agradecerle todo lo que Dios nos ha hecho a través de Cristo, pero sí que podemos ser obedientes y en nuestras fuerzas, de alguna manera, agradecérselo. Y la forma de agradecérselo es obedeciendo los mandatos, porque además no es imposible, porque Dios, esto ya lo he dicho también, Dios no nos manda imposible, porque esto sería ridículo y sería absurdo, y Dios no es absurdo, por lo tanto, Él sabe hasta dónde podemos llegar y ayudándonos con el Espíritu Santo, puede darnos fuerzas, puede darnos conocimiento, puede darnos inteligencia, siempre pidiéndole con humildad a través de su Hijo Cristo, como cuando le pedimos perdón en nombre de Cristo y tal, Él nos perdona, Él nos da fuerzas, Él nos da ayuda y hemos de cumplir lo que Él nos dice. Entonces, vemos a Noé, pero luego vemos a Matusalén y luego vemos a Noé. El ejemplo de Noé, que fue un hombre, acordaos de la carta de Judas que también habla de ella, es breve pero intensísima, que también habla de los ángeles caídos y también nos habla de que si el mundo fuera a destruirse por estos tres varones que cita además a Noé, cita a Daniel y cita a Job. Y estos tres hombres no tendrían, para Dios, no tendrían culpa y por lo tanto ellos serían salvados. Son tres justos que nombra. Y es curioso porque no nombra a otros que podríamos considerar importantes. No. Noé, Job y Daniel. Y por algo los nombra. Es porque ellos fueron completamente obedientes y además vivieron unas circunstancias tremendas. El primero, Job, que dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Job, horrible. Ya hablaremos de él. Noé, la obediencia absoluta. Y Daniel consagró su vida a Dios. Noé, cuando le dice Dios, voy a destruir el mundo, construir un arca, él lo hace. No le dice a Dios, oye, es que lo hace. La cantidad de inconvenientes, la cantidad de lucha que tuvo, porque estaba en un mundo que estaba plagado de demonios, estaba plagado de politeísmo, estaba plagado de suciedad y de porquería, pero él, su mujer, sus hijos y sus nueras fueron fieles a Dios y por eso Dios los salva y crea una nueva humanidad. Y todo lo demás, borrón y cuenta nueva. Ese es Noé. Job, un sufrimiento exagerado, pero una recompensa mejor. Y no porque, esto ya lo he dicho, no porque Dios sea un cruel y se goce en ponernos a prueba, no. Fue el demonio el que hizo todo esto a Job. Sin embargo, Dios se vale de esto, como se valió del diablo, porque lo utilizó ¿para qué? Para demostrarnos lo que es la obediencia absoluta a Dios y que muchas veces, casi todas, o por no decir siempre, lo que nos viene no nos viene por Dios. Nos viene por el mundo, nos viene por la propia imperfección que tenemos, el caso fortuito, o bueno, por esa, digamos, maldición que fue lanzada y que fue provocada por ese pecado del jardín del Edén. El pecado original es ese, el haberle dicho no a Dios, sí al diablo y las consecuencias terribles que tuvo. Ya empezó la enfermedad, por Adán entró la enfermedad, por Adán entró la muerte y todas las porquerías que estamos nosotros viviendo. La naturaleza cambió completamente, los animales se convirtieron muchos de ellos en fieros, las plantas ya, la tierra ya tenían que trabajarla porque ya no daba el fruto como antes, las rosas empezaron a crear espinas, empezaron los mosquitos y todo esto fue consecuencia del pecado. Entonces, hemos visto a Job, hemos visto a Noé, hemos visto a Enoc, hemos visto a Matusalén y ya entramos a Abraham. Abraham también es un hombre que tiene que dejar su tierra, Ur de Caldea, un sitio endemoniado, porque ya había pasado el tiempo de la Torre de Babel en Sinar, era descendiente de Sem, el hijo mayor, bueno, uno de los hijos de Noé. ¿Y qué ocurre? Que tiene que dejar todo aquello, incluso a su familia, ¿para qué? Para ir a la tierra prometida, es decir, donde Dios me lleve.
Y eso es obediencia absoluta. ¿Y qué decir cuando le dice Dios, sacrifica a tu hijo? Y Abraham lo hace. Por lo tanto, no fue todo de vino y rosas, la vida de un cristiano no es toda cómoda y regalona, como muchas iglesias, la iglesia de la prosperidad, que todo te va. En el momento que tienes a Cristo, todo sale bien. Pero es cierto y es verdad que frente a las dificultades tenemos a Dios. Y Dios nos ayuda porque creemos en Él y confiamos en Él. Y entonces somos capaces de hacer cosas tan increíbles con la ayuda del Espíritu Santo que ni nos la imaginábamos. Y solo podemos influir en una generación, que es la que vivimos. Tenemos que ser un reflejo, un espejo para los demás. Pero nos va a costar, claro que nos va a costar, porque si yo dijera lo contrario estoy mintiendo. Lo más importante para nosotros en la vida de un cristiano es caminar con Dios. No es hacer dinero, no es brillar en nuestra profesión, no es tener la gloria, no es ser rey, no es ser gobernador, no es ser ministro, no es ser... es decirle sí a Dios y cumplir con nuestras obligaciones, con los mandamientos, igual que también tenemos que cumplir con las normas del Estado y del gobierno. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que cumplir con la comunidad, intentar no hacer daño a nadie, intentar ayudar al prójimo y todo lo demás que hagan el bien, que hagan a nosotros no nos tiene que incumbir, a nosotros no nos tiene que preocupar, no nos incumbe, porque no estamos aquí para detener la maldad. Esto no es el papel de un cristiano, y esto lo he dicho. Nosotros tenemos que decir sí a Dios. Y lo que está parando que se desborde la maldad es la Iglesia de Cristo. Esto es lo importante y este es el mensaje que hay que decir. Todo aquel que se repute cristiano y que crea en Cristo y crea en Dios, en Jehová Sebaot, tiene que dar al mundo un mensaje de esperanza. Pero tiene que decir, si tú quieres ser cristiano o cristiana, tienes que saber dónde te estás metiendo. El diablo te ofrece placeres. No te preocupes. Yo te ofrezco todos los placeres. Como le dijo a Cristo, si me adoras, yo te daré los reinos de este mundo, porque son míos y te los puedo dar. Esto es lo que dice el demonio. Yo te doy lo que tú quieras, pero me tienes que adorar. Lo que dirá también el anticristo. Todos aquellos que quieran tener placeres y quieran vivir aquí y comprar y vender y tal, tienen que adorarme. Adorar al diablo, adorar a la bestia. Y tienen que hacerme caso. Marcado 666, el número de la bestia, o en el brazo, o en la mano. Y yo os dejaré vivir. Ahora tenéis que decirle no a Dios. Esto es el placer a corto plazo. Y es muy cómodo de aceptar. Y es muy fácil de aceptar. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? La condenación. Y el decirle no a Dios. No. En cambio, si le dices sí a Dios y no al diablo, que es lo que quiere decir, en ese momento estás sellado por el Espíritu Santo. El hombre, la mujer, el mundo no lo ve. Sin embargo, los ángeles del cielo, como los otros, lo ven. Ah, este es un cristiano o una cristiana. Ahora, responsabilidad. Ahora tú ya estás en la familia de Dios. Ahora tú ya eres el pequeño ungido. Ahora sigues a Dios y sigues a Cristo. ¿Qué implica? Cumplir los mandamientos. Dar a conocer la palabra. Tener fe y tener esperanza. Es que hay problemas. ¿Cuándo no hay problemas? Porque claro, ahora estamos diciendo en los últimos días, claro que hay problemas, pero siempre ha habido problemas. O es que en la época de Enoc no había problemas, o la época de Abraham, o la época de Moisés. Y pensemos que la Biblia, aunque habla de la historia del mundo, se centra en el pueblo de Israel. Pero que también hay una relación con los otros imperios que habían en la época. El imperio egipcio, el imperio después asirio, el imperio babilónico, porque, nos da a entender quién en ese momento mandaba. Pero eso implica también que el imperio, los imperios, de alguna manera,
Se sustentan, se cimentan. ¿En qué se cimentan? En grandes sufrimientos para otras personas. Las colonias, los imperios, todo. Implica que otros tienen que obedecer, que son esquilmados las tierras, que son esquilmados los reinos, que las personas se convierten en esclavitud, o esclavos, o esclavas. Ahora, que ya estamos en el siglo XXI, y que también luego hablaré de los sufrimientos del cristiano en el siglo XXI, no hay esa esclavitud que había, afortunadamente, pero hay otro tipo de esclavitud. Y no es fácil ser cristiano en muchos sitios. En muchos estados, en muchos países, incluso los llegan hasta matar. Por lo tanto, es sufrimiento, es una responsabilidad y hay que tener un valor que te lo da el Espíritu Santo. No da cobardía, da valor. Entonces, siguiendo con la historia antigua, los profetas, luego viene Moisés, exactamente igual. Moisés, el príncipe de Egipto, durante prácticamente 40 años él vivió muy bien, hasta que decide seguir a Dios. Ahí vienen sus problemas, tiene que huir el desierto, todos los problemas que tuvo que enfrentar, pero tuvo la satisfacción de haberle dicho sí a Dios. Pero tuvo que enfrentar problemas, le representó problemas. Lo mismo les pasa a los descendientes, lo mismo les pasó a Elías y a otros profetas. A Elías de poco le matan, y a otros profetas lo mataron, como a Isaías. Y a Jeremías lo mismo. Y al otro sufrimiento. Bueno, en fin, no era fácil. Y Daniel exactamente igual. Hasta lo tiraron a la fosa de los leones. A los amigos de los quisieron abrasar en el horno y tuvo que intervenir Dios. ¿Y qué decir de Esteban? El primer mártir. Pues exactamente lo mismo. Es que la historia de los profetas pasa igual. Entonces, tenemos que pensar, y los apóstoles igual, llegamos a la época de los apóstoles, ¿y qué decir de Cristo? Que carga sobre nosotros todos los pecados, se hizo pecado para salvarnos. Por tanto, le debemos un agradecimiento, le debemos un respeto y además debemos cumplir los mandamientos, pedirle ayuda, porque evidentemente nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios. Como dice Pablo, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta frase lo digo mucho porque es verdad. Porque es que pedir ayuda, Señor, ayúdame porque yo no puedo, no sé. Y pedir también en las cosas materiales, pues pedir ayudas a los que saben, evidentemente. Yo no soy médico, aunque le pido ayuda a Dios, me voy al médico. No pensar que siempre Dios tiene que hacer milagros. No tentarás al Señor tu Dios. Como tirarse por la ventana a hacer barbaridades. Porque soy cristiano. Esto son tonterías y locuras. Entonces, ya un poco más avanzado, la época de los apóstoles, ¿qué les pasó a los apóstoles? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pablo? Todos murieron excepto Juan, porque Juan tenía una misión que era la de darnos a conocer el libro de la revelación, el Apocalipsis. Este libro, también le dediqué una conferencia, este libro enigmático y tal, pero que poco a poco lo vamos desvelando, porque es para los creyentes, no para los que no creen en Dios, porque claro, para los que no creen en Dios todo es una locura y todo es una cosa rara. En cambio, para nosotros que creemos en Dios, tenemos que estar atentos porque en realidad, aunque todos los libros de la Biblia son importantes, y si no estudiamos el Génesis no entendemos el Apocalipsis ya es el libro que nos está hablando de nuestra época. Nos está hablando de nuestra época ya. Cuando nos habla que se aparece Cristo en Patmos, donde estaba Juan por orden del emperador, y le habla de las 7 iglesias y lo lleva arrebatado al cielo y ve el trono de Dios y luego ve los sellos, la rotura de los sellos, y después vendrán, evidentemente, pues bueno, los 4 jinetes del Apocalipsis y todo lo que se va a ir sucediendo, está hablando ya de nuestro tiempo. Por tanto, estemos atentos, porque esto es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Luego ya hablará del anticristo en los tiempos finales, pero ya estamos en la tribulación. Esto se da cuenta cualquier persona, no en el último tiempo, no lo sabemos, pero sí en los últimos tiempos. Por lo tanto,
Ya después vemos los mártires, que fueron durante 300 años los que eran cristianos en el Imperio Romano, bueno, los destrozó. Por eso dice, la bestia que vio Daniel, la última de ellas, que es el Imperio Romano, es la bestia más horrible que hay. Es que no le da nombre porque es tremenda, ¿no? Ni es un león, ni es un oso, ni un leopardo, ¿no? Algo rarísimo y algo tremendo, ¿no? La bestia, lo peor. El Imperio Romano, aquellos dientes que destrozaban todo, porque es el peor imperio que ha habido y no habrá otro peor que este, que el Imperio Romano. Entonces, después de eso, de los mártires, que siempre habrá, hasta el final de los tiempos, después ya vemos cómo se van sucediendo los siglos y qué decir, por ejemplo, de la Inquisición, de las cruzadas, de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, hasta prácticamente el siglo XIX, es que a muchos que eran cristianos los quemaban como herejes porque leían la palabra de Dios, estaban diciendo la verdad, como Martín Lutero, que por poco lo matan. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Denunció que la Iglesia de Roma no estaba cumpliendo con las normas de Cristo, que no estaban cumpliendo con la Biblia, estaba prohibido leer la Biblia, hasta que Juan XXIII, ya en pleno siglo XX, en los años 60, 70, se da cuenta de que la Biblia no tiene nada que ver con lo que ellos estaban haciendo. Las imágenes en las iglesias empezaron a quitarlas. ¿Por qué? Porque era idolatría. Y ya hoy en día muchas iglesias, me refiero a iglesias cristianas, ya no tienen imágenes. ¿Por qué? Porque son idólatras. Pero las antiguas tienen. Las protestantes no tienen ninguna. Los musulmanes no tienen, porque esto es idólatra. Entonces todo esto, decirlo, causa asombro, causa rabia, causa odio, causa tal. ¿Por qué? Porque no dices lo que a ellos les gusta oír, escuchar. Vas en contra del mundo. El mundo quiere su religión a su manera. Yo soy creyente, pero yo tengo mi virgencita, yo tengo mi tal, yo tengo mis manías. No, cuando tú les dices no, esto no les gusta. Bueno, a mí déjame en paz, porque cada uno tiene su libertad, porque esto es lo que contesta la gente. Porque no les gusta escuchar lo que no les gusta escuchar. Ellos quieren lo suyo y no te metas con su vida. Pues hay que decir la verdad, no tener miedo a nadie, que tengo que romper con esta persona, rompo, porque me debo a Dios. Por lo tanto, cumplir todas las normas que nos mandan los gobiernos y las leyes, pero no aquellas que van en contra de la voluntad de Dios. Y el mundo ha llegado a tal grado de perversión, de suciedad y de contaminación, que la última noticia que he leído ha sido que quieren legalizar la pederastia. Ya el colmo. Es decir, las relaciones sexuales con los niños. Porque hay muchos millonarios, hay mucha gente pervertida que les interesa. Y por desgracia lo van a conseguir. Como se consiguió el matrimonio entre homosexuales, que es el colmo, como se consiguió la eutanasia, el aborto, el divorcio. El mundo va a cada vez más perversión, porque al diablo le interesa. Es como las guerras. Hay quien le interesa que haya guerra. ¿Por qué? Porque ganan dinero. Porque de las crisis se gana dinero. A río revuelto, ganancia de pescadores. En la Primera Guerra Mundial, que España no intervino, 1914-1918, mucha gente se hizo multimillonaria a costa de sangre y sufrimiento de los demás. En la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, que España no intervino porque tenía una guerra civil antes, mucha gente se forró con el sufrimiento de los demás. Y esto hay que decirlo. ¿Y qué decir del año 2019, cuando la pandemia, que hemos sufrido ya, los que estamos vivos? ¿Cuánta gente ha habido que se ha forrado? Con las mascarillas, con las vacunas, con una indecencia, una inmoralidad, pero mucha gente se ha forrado. ¿Y por qué hay enfermedades que no se gastan el dinero? Porque no da dinero. Estas enfermedades raras, tal. No, el cáncer. ¿Por qué? Porque da dinero.
la donación de órganos, no la donación de órganos, ¿cómo se llama esto? La compra y venta de órganos, que esto ya es el colmo, pues se hace. Está prohibido, pero se hace. La manipulación genética, se hace. La llamada ingeniería genética, se hace. Es igual, las normas de Dios no las pasamos por el forro. Lo que hay que hacer es ganar dinero y como hay quien tiene dinero, pues a comprar. Es impresionante la basura donde hemos llegado. Y hay que decirlo. Pero el mundo no quiere saber. La guerra de Ucrania, exactamente igual. Si hubieran querido terminar la guerra, hubieran terminado con ella. Pero hay intereses espurios. Hay víctimas, pero mucha gente no le importa. Los que venden armas y tal, ganan dinero. Hay bajada de bolsa, ganancia de bolsa, tal. Siempre hay quien se aprovecha. La especulación. Por lo tanto, que no os engañen. Porque la verdad es como una espada. La verdad hace daño. Porque el mundo no sabe lo que es la verdad. Luego, ser cristiano implica sufrimiento. Y muchas veces jugarse la vida. En sitios donde no se acepta la religión cristiana, hasta mueren y todo. O quemados, o asesinados, o torturados, o acribillados. No estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo la verdad. Porque de todas las religiones, bueno, de todas las creencias que hay, no me gusta hablar de religión cristiana porque en realidad es una relación con Cristo. Esto lo dije cuando hablé de Jesucristo. La más odiada es la cristiana. Se hace burla de Cristo. No se hace burla de Mahoma, no se hace burla de Buda, no. Cristo es lo que más odio tiene la gente. Y esto es el diablo. Esto es el diablo. Que le interesa destruir la religión, o sea, perdón, a los cristianos, destruir como sea la palabra de Dios, la obra de Dios, por eso se viene como loco a confundir, a meterse en las iglesias, sobre todo cristianas, porque el diablo no va por los perdidos, va por los ganados, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde hace más daño. Se meten las cabras. Ahí hay personas que, aunque estén en las iglesias, lo que hacen es el mal. Ellos quieren ensuciar la palabra de Dios. Criticar a los pastores, criticar a esta, criticar a la otra, como que van a la iglesia y están pensando en otra cosa y no están pensando en la palabra de Dios. Porque problemas los tenemos todos y es mentira que nadie tiene problemas, pero hay que pensar en Dios, no en los problemas, en Dios. Y a partir de aquí después vienen los problemas. Primero Dios y pedir ayuda al Señor. Y todo eso implica un sacrificio. Y como ya expliqué, la prueba de los cristianos y tal, el sufrimiento viene también aparejado con la elección de la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes, hablar del cristianismo, pero hablar también de lo que no le gusta oír al mundo. Eso es la valentía. No decir lo bonito. Porque bueno, yo creo en Dios, pero no me importa que crean en esto. No, es confusión. No. Y da también mucha tranquilidad, mucha satisfacción el seguir la palabra de Dios, que te da una serie de privilegios. Que son, por ejemplo, ya lo he dicho, te da la protección de Dios, el tener el privilegio de ser hijo de Dios, en la familia de Dios, ya tener al Espíritu Santo, ya tener la salvación, la vida eterna. Esto es el mejor seguro que hay. Y la esperanza de que Dios no nos va a abandonar y nos va a ayudar siempre. ¿Tendremos problemas? Sí, los habrá. Mentira el que diga que no los va a tener, aunque sea cristiano. Esto es mentira. Ser cristiano no quiere decir que ya, como la lotería, nos tocó la lotería, ya, ningún problema. Venga, firme usted cheque en blanco y lo que usted quiera. A partir de ahora yo no voy a tener problema de ningún tipo. Mentira. Mentira. Mentira el que diga esto. Está engañando a la gente. Es como el que se mete, cuidado con aquellos pastores que se meten en las iglesias para hacer un medro personal. Ganar dinero y vivir a costa de estas personas, con diezmos y con cosas de estas.
Yo no digo que las personas quieran ayudar en las iglesias, esto no es ningún pecado, esto es ayudar y tal, pero el pedir dinero de aquella manera para yo medrar, esto es terrible, además es un pecado. Esto Dios lo odia y va a empezar a limpiar por las iglesias. Los de la doble vida, los que dicen una cosa y hacen otra, esto es hipocresía. Es la persona que te hace buena cara y luego te pone verde. Pues esto es lo mismo. Para Dios la hipocresía es odiosa. Tenemos algo contra un hermano, se lo decimos de buenas palabras y nos entendemos. Pero no ir por detrás hablando mal de esta persona. Esto no se puede hacer. Esto es la maledicencia, que ya lo he hablado. Y además hipócrita, que es peor. Por lo tanto, para Dios tenemos que ir de cara y decir la verdad entre nosotros, aunque nos cueste, aunque nos duela. El fiel Antipas dio la vida por no inclinarse ante el emperador. Por lo tanto, una de las responsabilidades que vamos a tener es decir la verdad. En toda ocasión y en todo momento. Si es una mentirilla, sin importancia. Es mentira y no la digo la verdad. O no digo nada y en eso no miento. Y no estoy hablando de cosas que no tienen importancia, sino de cosas muy graves. Por lo tanto, tenemos que ver que a lo largo de la historia todos aquellos hombres y mujeres que siguieron a Dios afrontaron responsabilidades como Judith, como la reina Esther, todos, Débora, la profetisa, María, la madre de Cristo, lo mismo, tuvieron que tener responsabilidad y muchas veces cuando viene María, queda embarazada del Espíritu Santo y la ve José y bueno, ¿de dónde ha venido esto? Pues ha sido el ángel del Señor que me ha venido, tal, afrontó esta responsabilidad. Luego Dios, un ángel del Señor, se le aparece en sueños a José, bueno, le habla en sueños y le dice, mira, el hijo que lleva a María en sus entrañas es hijo del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto santo, le llamará Jesús. Pero ya afrontó este problema. Y luego cuando tuvieron que huir porque Herodes les perseguía. Es decir, que esto no es una maravilla, en ese sentido. El Bautista fue muerto por decir la verdad y decírsela a Herodes el Grande. No le tenía ningún miedo, se lo dijo, lo que estás haciendo no está bien, conforme a las normas de Dios. A los fariseos se lo decía en la cara lo que estaban haciendo. Y Cristo igual, fue valiente. Cristo odiaba el pecado y amaba al pecador en el sentido que amaba al ser humano y quería ayudarle. Cristo vino para ayudar. Luego vendrá como juez, pero no como juez de los salvados, sino como juez de los perdidos. Pero Cristo, en la primera venida, vino para ayudar al mundo. Vino por misericordia, para salvar al mundo, para ayudarle. Y mucha gente oyó su mandato. Y mucha gente no quiso implicarse. Cuando dicen muchos de ellos los judíos, que estaban ya en la Pascua, y estaba Barrabás con Cristo, y le dice Pilatos al pueblo, ¿qué queréis? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Qué es lo que hicieron? Una mala elección. Eligieron a Barrabás. Bueno, pues cuando esa parte del pueblo, que no toda, esa parte del pueblo dice, preferimos a Barrabás y muere muera Jesucristo, muera el Cristo, y que caiga la sangre de este justo sobre su cabeza, cuando Pilato se lava las manos, dice, yo no quiero tener nada que ver, porque él sabía que ese hombre era justo. Ese pueblo malo, esa generación adúltera, como la llamó Cristo, esa tuvo unas consecuencias. Esos tuvieron unas malas consecuencias, que fue la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, que además lo advirtió Cristo unos días antes, cuando estaba con los apóstoles viendo el templo, que era una maravilla, que había construido o mandado construir Herodes el Grande, aquel templo tan magnífico, que era un poco el reflejo de lo que había hecho Salomón, pues les dijo que iba a ser destruido. El año 70, después de la muerte de Cristo, efectivamente fue destruido por Tito, el general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano. Destruyó, situó
sitió la ciudad de Jerusalén, que está reflejado muy bien, que ya lo he dicho, la película esta tan preciosa de Andamos por fe y no por vista, que es de los Testigos de Jehová, que sinceramente hay que verla porque tienen películas preciosas, como "Oh Jehová, en vos confío", de la vida del rey Ezequías. Pues ocurre lo que dijo Cristo. Toda aquella generación mala y adúltera que se va a aparecer, como los días de Noé, la generación de Noé se va a aparecer la de los últimos días, esta tuvo un precio. O sea, que no todos los que estaban con Cristo, o sea, no todos los que vivían, perdón, no todos los que vivían en la época de Cristo, de Jesús, no todos le dijeron sí a Dios. ¿Por qué? Porque eso les implicaba una responsabilidad. Recordemos lo del joven rico. Cuando le dice, yo, ¿qué debo hacer, maestro, para alcanzar la vida eterna? Le dice, cumplir los mandamientos. Dice, los he cumplido desde la niñez. Y le dice, y ahora, como Cristo leía en los corazones y sabía lo que le pasaba a él, vende tus cosas y sígueme. ¿Qué es lo que le pasó? Que el joven rico no quiso. ¿Por qué? Le contestó, ¿cómo? Todo lo que me ha dejado mi padre, que era muy rico, todo lo que me ha dejado mi padre, ahora lo voy a dar yo a los pobres para seguirte a ti. Y se dio la vuelta. Mucha gente no acepta a Cristo, o bien por pecado, porque están viviendo en pecado y no quieren dejar el pecado, o bien por miedo o por debilidad, porque esto les implica una serie de cosas o una serie de obligaciones que no están dispuestos. Esto como el que, por ejemplo, se va a casar y tiene que saber lo que implica el matrimonio, implica unos deberes. Es como el que es hijo, implica unos deberes, como el que es padre, como el que es madre, como el que es gobernador, el que es tal. El que está en un puesto de trabajo tiene unas obligaciones. Todos tenemos unas obligaciones, pero estas son las más importantes. Y hay mucha gente que no lo quiere. No quiere asumir esa responsabilidad, porque o bien le da miedo, o bien no quiere perder la amistad del fulano, el mengano o el zutano, o su propia familia se le viene encima, porque desde el mismo momento, y esto ya lo he dicho, desde el mismo momento en que nosotros le decimos sí a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente ya tenemos la oposición del diablo, ya la tenemos, o bien por amigos o por familia, por lo que sea, ya nos viene la burla del mundo. Ah, sí, y tú quieres esto y tú quieres lo otro, pues tú eres tonto o eres tonta. ¿O qué estás diciendo? Que eres un intolerante o no sé qué. Y eso no es, porque piensan que la religión es la libertad. Yo sigo con mi religión. Esto al diablo le da igual, ¿eh? No se mete con estas cosas, porque eso es el fariseísmo, el legalismo. Yo me voy el domingo a mi iglesia, me persigno, ¿eh? me oigo la homilía del cura, tal, y después hago lo que me da la gana. Estoy allí, cumplo mis normas, mis reglas, hago ayuno, incluso, o doy a los pobres, lo que sea, pero sigo viviendo mi vida de pecado y mi vida tal. No adquiero un compromiso serio. Cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y practicas? Sí, voy a la iglesia, voy tal. Esta es la respuesta de la vida regalona y fácil. La religión a mi manera, a mi gusto. Ay, ¿y qué opinas de esto? Ah, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Mientras yo no lo haga, no. Eso es la religión a tu gusto. Y eso no es. Ese no es Dios. Ese es el que tú te has fabricado. Dios no es así. Entonces, cuando nosotros decimos sí a Dios, tenemos que cumplir. Y siempre dedicarle un tiempo. Está muy bien el trabajo, está muy bien el ocio, está muy bien la familia, está muy bien los amigos, está muy bien tal, pero tenemos que dedicar un tiempo a Dios. Y si tenemos más tiempo dediquémosle a Dios, porque eso es lo que Dios le agradará. Y va a venirnos unos beneficios que van a ser superiores a todos los problemas del mundo. Bajo la bolsa. ¿Y qué? Es que viene un cataclismo. ¿Y qué? Y da una seguridad tremenda. Y si yo no creyera en esto que estoy diciendo y no lo sintiera, no lo podría decir.
da una satisfacción que no la da nada. Ni la da el dinero, ni la da la gloria, ni la da el poder, ni la da nada. Y es cuando empiezas a ver el mundo con los ojos de Dios. Empiezas a ver lo que es el mundo, no lo que tú te imaginabas y lo que te quieren hacer ver. Esto es como un poco lo que hay ahora, que bueno, ya dedicaré otra conferencia para que no sea muy larga, el tema de cómo nos intenta manipular el mundo. Esto es importante también. Y esto también tiene que ver con la verdad y tiene que ver un poco con la manipulación de la verdad. La manipulación de la mente humana. Eso que llaman el nuevo orden mundial, pues va por aquí. Y esto es al final de los días. Y esto se está preparando y es la antesala prácticamente ya del anticristo. Por lo tanto, el cristiano tiene que decir no al mundo y sí a Dios. Y no estoy diciendo con esto que se meta un saco y ya no disfrute de los placeres normales, quiero decir, de sus amigos y tal. Esto no es verdad. Esto no es así. Porque Dios nos quiere valientes y nos quiere no encerrados como los anacoretas. No. A Dios se le sirve en la trinchera. No escondido en un palacete o escondido en un monte, en una gruta. Esto no es. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Y además tenemos que pedirle a Dios cuál es nuestro papel, qué es lo que espera de nosotros, porque esto lo sabe Dios, no lo sabemos nosotros. Señor, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que debo hacer? Esto hay que pedirlo en oración y Dios contestará. Dios no habla audiblemente, excepto cuando nos dice la Biblia que en ciertos momentos habló. Cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, lo dijo cuando estaba el Bautista y sale el Espíritu Santo, ahí habla audible, o cuando habló, cuando estaba en el templo y habla de que este es mi Hijo y tal, pero normalmente la voz de Dios se siente en el interior. Dios no habla y se le aparece y le dice un ángel, aquí estoy, y aparece. Esto no es verdad, esto no es cierto, esto son tonterías. Esto puede ser que la Biblia, bueno, a Daniel, el ángel Gabriel, a tal, pero normalmente y ahora es en el interior. Ahora ya tenemos el Espíritu Santo, ahora ya tenemos la palabra de Dios y ahora le podemos rezar a Dios en el interior, un exterior, pero la voz de Dios es una voz interior. Y esto hay que saberlo, hay que darse cuenta. Y cuando Dios o cuando nosotros escuchamos interiormente lo que nos está diciendo, tenemos que distinguir muy bien quién es el que nos está hablando. Por eso tenemos que tener una práctica leyendo la Biblia, el Espíritu Santo, para distinguir, porque la mente humana es el campo de batalla, de las fuerzas espirituales, buenas y malas. El demonio no va a entrar en posesión de un cristiano, pero sí que le puede atacar la mente, si no está con Dios, si no está fuerte, si no tiene la armadura. Esto es muy importante y es profundo. Entonces hay que tener cuidado, hay que intentar por todos los medios tener la armadura bien puesta. Ya he dicho que es la fe, la palabra, el mandamiento, la obediencia, el temor de Dios, el cumplir con las palabras de Dios, y entonces ya tenemos la armadura puesta. Los dardos del maligno se van a alejar, sobre todo la humildad, que es lo que le hace huir, y la palabra de Dios. Pero hay que saber distinguir quién está hablando. En el mismo momento que nosotros escuchamos unas palabras que nos están diciendo y que entendemos que siguen las normas de Dios, es Dios el que nos habla. Pero cuidado, porque el maligno es muy inteligente, muy astuto, y lo bueno lo puede convertir en malo. Intenta manipular, manipularlo la mente. Intenta apartarnos del buen camino. Esto es lo que hace. Y es muy sutil, es muy sutil. No se enfrenta de cara, sino que va por los lados. Y cuanto más uno está cerca de Dios, más ataques va a tener. Pero sutiles. No, ¡pum!, de frente. No. Por lo tanto, hay que ir debilitando al enemigo a través de la fuerza del Espíritu Santo y pedirle ayuda a Dios para que nos ilumine el cerebro. Que Dios nos dio también
esa fuerza que nosotros le pedimos por el Espíritu Santo. Pero hay que estar en guardia. Por lo tanto, ya termino. El decirle sí a Dios, vemos el sufrimiento, los padecimientos, la responsabilidad que conlleva, pero también la satisfacción enorme que supone el decir sí. La satisfacción, como el que hace una obra buena y dice, me he quedado bien, le he pedido perdón a esta persona, he pagado lo que debía, he cumplido con lo que se me ha dicho, tengo la conciencia tranquila y, por lo tanto, estoy ya bien con el Señor. Y esto da una satisfacción, estoy en paz. Y esa es la consecuencia de decirle sí a Dios. Una satisfacción, una tranquilidad y una paz que el mundo no da. En medio del peligro y de la confusión y de ese mal cuerpo, esa ansiedad que tiene el mundo, que si la bomba nuclear, que si se cae la bolsa, que si la enfermedad, que si no sé qué, eso que vivió Noé cuando Dios cierra el arca y el diluvio y tal, y que lo vivieron los demás mal, pero él bien, porque estaba a bien con Dios y era un hombre justo, esto es lo que el cristiano debe vivir. Por lo tanto, ni nos dé miedo los peligros que nos podemos enfrentar, ni nos dé miedo de este o del otro, o del hombre o de la naturaleza, o de los animales, o de no sé quién, siempre y cuando tenemos la conciencia tranquila, caminamos con el Señor, y eso para nosotros tiene que ser una satisfacción. Gracias por haberme escuchado.